El Hotel Ferguson. Adéntrense en una red de intrigas que los atrapará desde el primer momento. Así es que si son atrevidos, tienen ganas de aventuras, pues aquí tienen un entretenimiento mordaz para damas y caballeros osados, salido de los tentáculos del peculiar novelista Liz Evermore. Doncs bé, ja saben, esta és la protagonista d'avui del test de Magazine, la novela El Hotel Ferguson. Es la cuarta novela de este joven que ya nos acompaña. Liz, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, encantados de hablar de tu cuarta criatura, el Hotel Ferguson. Está ambientada en los años 30, ¿no? En el Londres de los años 30. Vamos, como vemos aquí en la imagen de este roller, lo has pensado todo para darle ese ambiente de misterio, de intrigas, porque no es casual, ni los colores, ni ese escenario de Londres de los años 30, perfecto para eso de las intrigas. Es correcto, es una novela de color sepia, con mucha ambientación, con mucha atmósfera, muy idónea en los años 30 de Londres. Todo, ya sabéis, era más gris, era más monótono, por así decirlo. Sí, está ambientado en esa época precisamente siguiendo pues, los colores y sí. ¿Qué nos cuenta el Hotel Ferguson? Hasta donde puedas hacer una sinopsis, sin llegar a desvelar los detalles para que la gente tenga ganas de tenerlo en sus manos, ¿no? para navegar por esta historia. Pero ¿qué nos cuenta y cómo surge esa historia? Pues suena cliché, pero es una historia que se puede descubrir muy fácilmente con 4 palabras, así que no puedo contar mucho, pero en realidad sí, hay un misterio de por medio, que es el que el lector y también los protagonistas van a tener que descubrir. Ese misterio es muy curioso porque poco a poco, según avanzan las páginas, el lector va encontrando pistas y pues eso, poco a poco va a intentar descubrir qué es lo que ocurre. Un hotel con un misterio, tanto dentro de sus cimientos como por parte del director. También esconde algo y van a tener que descubrir qué es lo que ocurre. Bueno, quien entra en ese hotel, su vida cambia. Sí, totalmente. De hecho, no sabemos si va a salir o no. Hay tanto cambia. Claro, ¿y cómo te surge a ti esta historia? ¿La tenías ya entre manos? ¿La tenías bocetada? Porque decimos que es el cuarto libro que publicas. ¿Ya la tenías antes de algún anterior libro publicado o surge después? Pues en verdad no hay ningún boceto, no hay ningún argumento. Mi manera de escribir es así. Yo voy improvisando a lo largo del libro, él mismo me va contando hacia dónde ir y en realidad no sé qué es lo que voy a escribir. Así que soy un lector y un escritor al mismo tiempo. No surgen de nada en concreto mis novelas. Y además aquí tanto el ambiente, el crear la fotografía, con este tipo de historias, la fotografía no es muy importante, pero los personajes también, y todo influye a la hora de mantener la atención, mantener esa intriga, porque en este tipo de historias es complicado. Ayuda al personaje, ayuda esa ambientación. Ayuda mucho el vocabulario y la creación de atrezzo. Con pocas descripciones creo que el lector se puede sentir identificado, viendo, bueno, más que identificado, puede saber dónde se encuentra, en qué época se encuentra. Vocabulario, personajes, como te digo, todo acorde a ese ambiente gris y de color sepia también. Yo no sé si con esta historia rompes las otras 3 publicaciones o están en la línea de tus anteriores trabajos. Sí, efectivamente, las 3 publicaciones anteriores son más juveniles, tienen una esencia más jovial, por así decirlo. Esta es más madura y a partir de ahora lo que voy a hacer con mi perfil de escritor es esto, crear historias más maduras, más para todos los públicos, si se puede decir así. O sea que has crecido como escritor. Correcto, sí, al final todos evolucionamos. Empiezas escribiendo una cosa y poco a poco vas saliendo de tu zona de confort, vas escribiendo cosas nuevas hasta que te das cuenta de que, ostras, puedo escribir cosas nuevas, puedo escribir cosas diferentes. Y esa es mi idea. Supongo, claro, evidentemente, Liz, que a ti te atrae la novela negra, pero ¿por qué? ¿Qué ves en ella en esta etapa de madurez como escritor? Pues verás, la verdad es que a mí lo que me atrae es el terror. Sin embargo, como escritor de terror, que lo era en su momento, vi que era un género, aunque pueda haber escritores que abarcan mucho público, de un círculo más pequeño, más reducido. Y pensé, es que leyendo novelas de la Ghost Story, que es un género inglés que me atrae mucho, pensé en darle un toque más refinado al terror. De ahí sale mi
pues mis escrituras actuales, que son un terror, pero mucho más sutil, más atmosférico, más ambientado en épocas anteriores, y aunque no deja de ser de terror, es algo mucho más, más fácil de llevar. Tus referentes literarios, la mayoría o todos se centran en el género del terror. No, la verdad es que no. Leo mucho también estos escritores que te decía, la época de los años, bueno, del siglo XIX en inglés, y escriben un poco de todo, pero sí me gusta mucho las historias de fantasmas ubicadas en un contorno social pues de alta... la sociedad alta, por así decirlo, que es todo así como más refinado. En realidad lo que más leo es misterio. La realidad no es como nos la han contado. Evidentemente tú, viendo tus frases, tus notas, sabes vender el producto. Es importante captar la atención desde el primer momento. Claro, antes de que captara con la historia, tienes que crear las ganas de que la gente quiera leerlo. El marketing, esa estrategia ¿la controlas? ¿La llevas tú? ¿Te la llevan profesionales? ¿O tú sabes muy bien cómo encauzar esa línea de publicidad? Pues esto es muy importante, porque un libro, sea bueno o sea malo, si no hay detrás una máquina publicitaria, no hace nada. Entonces, sí, lo que estoy haciendo es una gira de diferentes presentaciones y firmas por localidades varias y por distintos también librerías, para darlo a conocer. Tiene que tener una visibilidad, y sí, me encargo yo en realidad. Estoy haciendo una labor muy grande, pero creo que muy necesaria, acercarse al lector para que lo conozca, para que conozca la obra. Así es. Y en esa ruta de firmas, por ejemplo, tengo aquí la ruta literaria. El pasado lunes estuviste aquí en Gandía, en la Casa del Libro, en el Centro Comercial La Vital. Luego, este fin de semana, ayer estuviste en Valencia, en el FNAC, y luego ya este fin de semana sigues en el Jardines de Viveros, en la Palo Market Fest, luego sigues en Murcia, en Zumárraga. Te has hecho una buena ruta para contactar con el potencial lector-lectora, ¿no? Correcto, sí, ahora mismo estoy haciendo una gira por Levante, pero sí que es cierto que me muevo por toda España. Voy por épocas, pues ahora toca esta parte, luego tocará otra parte. Creo que es muy importante darle al lector, acercarme al lector, más que él venga a mí. Y sobre todo después de estos años de pandemia, que lo ha imposibilitado, y había muchas ganas de ese tú a tú con los lectores. Eso es, ese feeling que se crea en las presentaciones o en las firmas. Sí, no solamente que lean el libro, es que vean más allá quién hay detrás, por qué escribe. Claro. Sí. Ahora que lo has dicho, ¿por qué escribes? Pues muy buena pregunta. Escribo porque de pequeño, cuando leía, decía, bueno, estos libros transmiten una sensación que quiero ser capaz de transmitir yo a los lectores. Mi idea era transmitir esa sensación, y de hecho hoy en día lo que quiero es lo mismo, es transmitir una sensación, sea tristeza, sea alegría, pero quiero transmitir algo que no está en la realidad. Quiero que la gente se distraiga. Pero tú eres autodidacta desde el punto de vista de la escritura. ¿Has seguido algún cursillo, algún taller, o esa base de leer, que es la mejor escuela? Sí, yo creo que leer es la mejor escuela, tienes razón. Sin embargo, también creo que cada persona tiene un don o algo que tiene que sacar fuera, y esto es lo que yo tengo. Sí que es verdad también que he estudiado, he hecho varios cursos, pero bueno, los cursos en realidad, si tú tienes ese algo, lo único que hacen es aportarte herramientas para poderlo sacar. Bueno, no hemos dicho, está publicado en Editorial Fanes, este libro del Hotel Ferguson. Se puede encontrar en varias librerías, también a través de online podemos tener toda la información. Cuarta novela, decimos de intriga, misterio, pero claro, Londres, por muchos años 30 que sean, por mucha intriga, por mucho color gris, ¿tú añades el humor inglés que no falte? El humor siempre está en todas mis novelas, es una faceta muy importante para que no todo sea tan serio. Y es muy curioso porque el humor que utilizo no deja de ser serio, es un humor serio, como yo digo. Sí, el humor está en la novela, y si una persona ha ido a Londres lo identificará más fácilmente porque es un humor muy inglés. Claro, pero a lo mejor ahora las personas que nos están escuchando, viendo, pues decir, a ver, si me acabas de decir que es una novela de misterio, de intriga, me acabas de decir que si entro en el Hotel Ferguson puede ser que no salga, ¿qué humor puedo encontrar yo ahí? Esa mezcla
esa línea es un trabajo complicado. Yo creo que eso es arte, saber utilizar el arte para mezclar cosas que a priori no parece que vayan a cuadrar juntas. El humor con el misterio, el humor con el terror, pues igual que otras cosas que a priori no parecen. Esto es una mezcla de géneros que también se hace muy extraña, porque tiene ficción histórica, tiene novela negra, tiene aventura, y el humor creo que tiene que estar siempre ahí. Yo creo que eso es parte de nosotros, no hay que rechazarlo. ¿Qué dirías, ya que te mueves también por el mundo de la publicidad, qué dirías un gancho para que la gente tenga ganas, si ya tiene, que tenga aún más ganas de hacerse con el libro, con tu libro, con el Hotel Ferguson, y es de los que empiezas la primera página y no sueltas, te enganchas hasta que llegas a la última, que tiene toda la pinta, hemos de decirlo? Yo cuando empiezo un libro, si no me engancha, lo dejo. Este libro lo he leído yo como lector, después de haberlo escrito, y me ha enganchado. Si me engancha a mí, que no suele ocurrir que un escrito de su propio autor enganche, creo que eso es importante, eso es a tener en cuenta. Pero normalmente cuando tú haces algo no te acaba de gustar al 100%, siempre tiene alguna falta, siempre quieres completarlo. Si a mí me ha enganchado, yo creo que al resto de lectores también. Y también te digo una cosa importante, y es que muchas veces he preguntado a un lector si le ha gustado el libro y directamente me ha dicho, ¿hay segunda parte? Esto es porque le ha enganchado. Claro, evidentemente. ¿Hay segunda parte? ¿Puede ser que lo haya? Es un misterio. Bueno, lo dejamos ahí. La verdad es que te mueves muy bien en este punto del misterio. Claro, ¿cuándo empiezas tú a escribir? ¿Con qué edad, si lo recuerdas? ¿Y qué escribías reflexiones o ya historias que te inventabas? ¿Cuándo empezaste a escribir? Yo de pequeño ya escribía, cuando era muy pequeño. Siempre me ha gustado mucho escribir, pero fue un punto de mi vida en el que vi algo en la escritura. De hecho, cuando yo hace mucho tiempo no sabía qué ser de mayor, a qué dedicarme, hice una lista de diferentes profesiones y entre ellas estaba escritor. Y cuando la repasé, cuando la leí, vi esa palabra y me llamó más la atención que el resto, y me di cuenta de que quería ser escritor. Pero hubo un momento en mi vida, fue estudiando en el instituto, cuando un profesor nos dio como libros de texto, relatos de Poe, por ejemplo, o de escritores de la época. Era algo diferente, no era lo típico que sueles leer en el colegio, y a mí me llamó mucho la atención. Entonces indagué en esos géneros y ahí dije, yo quiero escribir. Lo tenías clarísimo. Pepe Colomar, aún recuerdo el nombre de este profesor. Entonces, ¿le debes mucho a Pepe Colomar? Le debo muchísimo a él. Mi padre también me ha ayudado mucho, porque él decía que tenía que leer todas las semanas algún libro o algún relato, y creo además que es importante que se inculque eso a los niños. Volviendo a esta historia del Hotel Ferguson, a los personajes, claro, cuando tú en tu caso empiezas la historia, tienes los personajes ya perfilados con sus características, con sus más, sus menos, es decir, ¿son personajes cerrados en cuanto al perfil, o durante la historia los dejas que vayan creciendo y vayan evolucionando? Pues es curioso también, porque en principio no hay personajes. Cuando yo empiezo a escribir no tengo nada en la cabeza, ni quién va a protagonizar la historia, ni qué personajes va a haber, y poco a poco van surgiendo y ellos mismos me dicen cómo son, qué personalidad tienen. También es una forma de escribir muy curiosa, porque nunca describo a mis personajes, ellos mismos se describen con sus acciones o con su lenguaje, ellos dicen cómo son. O sea, que al final los personajes te dominan a ti. Sí, totalmente. Un placer. Bueno, una cosita, tengo aquí la imagen, porque supongo que para ti es todo un placer, porque resulta que tu libro, la portada, lleva acompañada por una cinta de color rojo, que se vea bien, una de las novelas más vendidas según el Diario de Navarra. Eso es un sueño para cualquier escritor. Eso es impresionante. Mi libro salió en un listado que hace el Diario de Navarra de los libros más vendidos. Entre ellos estaban libros de la talla de autores como Isabel Allende, por ejemplo, o libros de Editorial Planeta, Penguin Random House. Salir ahí fue impresionante. Me quedé sin palabras. De hecho, pensé que no era verdad, pensé que se habían equivocado de título. Sí, y bueno, en realidad lo estoy explotando mucho con esa faja roja, como tú dices, y en Navarra se está vendiendo muy bien. Y bueno, y ahora en otras comunidades también están comprando mucho el libro, y por lo visto está gustando mucho. O sea, que vamos a por la segunda edición, ¿no? En realidad vaya, no me sale la palabra.
La tirada que se hizo en un principio se gastó, la segunda tirada que se hizo también se gastó y estamos en una tercera tirada, aunque no sea una edición nueva, pero es una tercera tirada y eso es muy importante, se han vendido muchos ejemplares. Bueno, que has tenido que darle más a la máquina para sacar más ejemplares por la buena recepción que ha tenido y suponemos que esto irá más. Ya para ir acabando esta charla, Liz, bueno, hemos de decir, tú eres de Gandía, vives fuera, en el norte, es donde estás viviendo, ¿verdad? Pero ¿te gusta venir a Gandía, no perder el contacto, como este lunes pasado, ahora que estás aquí con nosotros en la terreta, el lunes pasado filmando aquí en la Casa del Libro? No pierdes el contacto con tu ciudad. Ni mucho menos, yo vivo en Guipúzcoa en realidad, estoy moviendo muchísimo el libro por ahí, pero cada vez que vengo a Valencia pues aprovecho para hacer presentaciones, firmas, conocer más lectores, sí, y creo que es importante también tener ese vínculo con tu tierra, con tu gente. Perfecto, pues vamos a seguir disfrutando del Hotel Ferguson, pero sin perder de vista la próxima edición, que puede ser que sea una segunda parte o puede que no, pero lo dicho, de momento tenemos que seguir disfrutando de esta historia que nos cuentas con el Hotel Ferguson. Liz, muchísimas gracias, un placer y que vaya muy bien en este mundo de las letras, porque es muy difícil. Hay muchas, y sobre todo ahora con las autopublicaciones, cada vez es más complicado hacerse un hueco en el mundo literario. Tiene que ser una pasión porque si no uno no aguanta, ¿no? Quizás no esté bien dicho, pero nos hace mucho daño la autopublicación a los escritores que publicamos con editoriales, tanto a los escritores como a las propias editoriales, porque han surgido muchas editoriales de autoedición y esto pues lo que hace es engrosar el mercado y la calidad no es la que debería de haber. Ahí estamos, ese es el efecto negativo final, que es la calidad, que hay también, pues bueno, aquí hay mucha calidad en el Hotel Ferguson, en tu cuarta novela. Lo dicho, Liz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya muy bien y a vender muchos libros. Muchas gracias a ti. Gracias. El Hotel Ferguson, en Editorial Fanes, està publicada esta quarta novel·la d'aquest jove de Gandia, Liz Evermore, que volia compartir, no? Volíem que ens acompanyara a este test de magazine per a compartir amb ell este últim treball literari que la veritat és que pinta molt bé, dèiem, històries, intrigues, misterio en ese Londres de los años 30, així és que anem a disfrutar d'esta bona lectura. Posem el punt i final.